Tomen asiento, mi amado. Isaías 61:11. Le vuelvo a leer. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así el Señor hará brotar justicia, alabanza delante de todas las naciones. Así el Señor hará brotar justicia. El Señor nos hablaba hace unos días a nosotros, a todos nosotros, de ese resultado precioso que tiene la justicia, ¿verdad? El resultado de la justicia produce paz y gozo en el corazón de todo aquello a quien se le fue imputada la justicia de Dios. Amén, amado. Nos hablaba de lo importante que es amar a la justicia como la amó el Señor, porque nadie puede hacer uso de algo que no ama. Si nosotros no tenemos en cuenta algo es porque no es tan importante para nosotros, porque no lo amamos. Pero si amamos al Señor y amamos su justicia, vamos a estar preocupados en que esa justicia se brote desde el interior de cada uno de nosotros. Esto en este tiempo es algo que nosotros tenemos que entender, que es momento de que la iglesia del Señor, aquella que fue hecha justicia por Cristo, que de ella ahora brote esa justicia. Ahora, si nosotros pensamos, ¿qué es justicia para los hombres? Los hombres piensan que justicia es caerle con todo el peso de la ley al culpable por causa de su error. Justicia para los hombres es tomar a un ladrón que acaba de robar, agarrarlo entre 10, pegarle una paliza y dejarlo medio muerto. Eso es justicia para los hombres de afuera. Pero si miramos la justicia de Dios, es totalmente lo contrario a la justicia que el hombre puede creer o manifestar. Si nosotros miramos la Escritura, dice la Biblia que nosotros estábamos perdidos en delito y en pecado. Y dice que Él, aparte de la ley que perseguía al que estaba muerto en delito y pecado, en el lugar que estábamos nosotros antes, dice que la ley lo perseguía y esa ley lo juzgaba y lo condenaba. Pero el apóstol Pablo dice que aparte de la ley de Dios, que juzgaba, que perseguía a los hombres, se manifestó la justicia de Dios hacia todos nosotros. Una justicia que nos cambió de posición, una justicia que nos perdonó de nuestro pecado y nos hizo una nueva creación para Él. ¿Cuánto lo creen, amados del Señor? Meditaba yo en esto porque me quedé pensando en dos palabras que decía el Señor el día domingo, sobre la justicia imputada y la justicia impartida. Que las dos cosas no son lo mismo, parecen la misma cosa, pero son dos cosas diferentes. La justicia imputada es la que Cristo a nosotros nos dio por el sacrificio de Él en la cruz del Calvario sin nosotros merecerla. Esa justicia que a nosotros nos cambió del lugar que tenemos ahora, esa justicia que nos hizo justo delante de Él, ya la ley nos mira a nosotros, ya no nos ve culpable, nos ve redimido por Cristo, nos cambió de posición, nos ve como justo. O sea que la justicia impartida ya la tenemos todos nosotros, lo que hemos creído. ¿Cuánto lo creen, amado el Señor? La justicia imputada, perdón, pero la justicia impartida es totalmente diferente. Es esa justicia que a nosotros nos capacita, amado del Señor, a que se dé a ver esa justicia que está dentro de nosotros. Porque una cosa es que yo tenga la justicia de Dios y otra muy diferente que yo manifieste la justicia de Dios. Vio que dice la Biblia, mas Dios manifiesta su amor. Nosotros vamos a la Escritura y sabemos que Dios es amor. Pero Él no se conformó con ser amor. Él manifestó ese amor hacia todos nosotros. Después dice que Él manifestó su justicia por medio de la muerte de Cristo. A todos nosotros. Y el apóstol Pablo enseña que nosotros en Cristo hemos sido hechos justicia de Dios. Amén, amado del Señor. Entonces, ¿qué significa? Que esa justicia que primero nos fue imputada y ahora nos fue impartida es para que nosotros podamos compartirla con otro. Que otro pueda verla, amado del Señor. Porque la justicia de Cristo la justicia de Dios fue manifestada en la vida y obra de Cristo. Nosotros miramos al Señor y el Señor dijo, yo he venido para que los hombres conozcan a Dios. Y Él manifestó esa justicia al punto de que la ley no pudo hacer nada contra Él. Él murió en la cruz del Calvario, la ley revisó todo y vio que era un hombre justo, sin error, sin mancha y sin arruga. Él manifestó una justicia que el hombre no estaba acostumbrado a ver. Por eso los que lo vieron, vimos su gloria, llena de gracia y de verdad. Y realmente lo que estaban viendo era una vida justa, una vida correcta, manifestada a los ojos de todas las personas. Nosotros hoy nos miramos y cuando escuchamos la palabra de la justificación, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, eso produjo en nosotros alegría en el corazón. Porque entendimos que Dios nos cambió de posición, que ya no somos pecadores delante de Dios, que tenemos una justicia de Dios que nos hizo justos delante de Dios. Y eso es indiscutible.
Un hermano puede equivocarse, puede cometer un error, pero Dios lo mira siempre en su justicia. Eso no va a cambiar. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Amén, amén, amados hermanos. Entonces Él nos mira, como decía hace unos días el hermano Aníbal. Él nos ve en Cristo por la justicia que Él ha hecho y nos ha imputado a nosotros y se gloria de esa obra que Él hizo. Pero la justicia que Él nos dio, amado del Señor, no es para que quede solamente guardado en nosotros. No es para que nosotros digamos solamente somos justos delante del Señor porque Él me hizo justo a mí. No habrá justo desamparado cuando nos conviene. Hay esos pasajes que cuando nos convienen a veces estamos en problema ahí y no habrá justo desamparado. Pero la Biblia dice que el resultado de la justicia produce algo. Primero produjo paz en nosotros. ¿Y quién es el que puede dar paz a otros si no es aquel que tiene la paz de Dios? Entonces yo pensaba en estas cosas, digo, qué tremendo poder entender nosotros que ya es tiempo para la iglesia de Cristo, que no nos escudemos en que Dios manifestó la justicia conmigo, sino que mostremos que Dios nos dio su justicia. Porque eso es lo que se tiene que hacer notorio. La justicia tiene que ver con todo, con el trato, con la forma de hablar, con la firmeza, con el servicio, con la ayuda mutua, con el amor, con la paciencia, con la fidelidad. Eso es ser justo. Por eso cuando lo miraron a Cristo no encontraron nada para poder acusarlo. Porque la vida de Cristo era íntegra, justa, era perfecta. Ahora la Biblia dice que Cristo nos dejó a nosotros como su representante, ¿verdad? Así como Él es, sois vosotros en el mundo, dice la Biblia. Amén, amados hermanos. Entonces yo pensaba en esto, ¿no? Y eso me dio a pensar en este pasaje en el libro de Isaías. Porque así como algo natural, porque como la tierra produce su renuevo, eso es natural y normal. Y como el huerto da fruto, dice, y como el huerto hace brotar su semilla, dice, así el Señor hará brotar su justicia y alabanza delante de todas las naciones. O sea, delante de todas las personas. Delante de todos aquellos que necesitan de esta verdadera justicia, no la justicia humana. La justicia humana se equivoca muchas veces, hermano. Nosotros, nuestra propia justicia humana, podemos equivocarnos muchas veces a hacer un juicio contra otro, porque nos dejamos llevar por lo que vemos. No nos dejamos llevar por lo que creemos, porque el justo se deja llevar por lo que cree, no por lo que ve. Hay una diosa griega que es la que representa la justicia en la tierra, la que tiene la balancita, ¿vio? Tiene los ojos vendados. ¿Alguno de ustedes se preguntó alguna vez por qué tiene venda en los ojos la diosa griega de la justicia? Es para que no se confunda hacer juicio al ver la situación o al ver la conducta de una persona o ver su condición social o ver su tropiezo, su caída o lo sucio que esté en su vestidura, sino que hace un justo juicio correcto de las cosas. Ahora Pablo dice, ¿no hay entre vosotros un justo que sepa juzgar con justicia? Nosotros estamos delante del Señor y como somos un cuerpo, somos la iglesia de Cristo, somos una familia. En la familia suceden un montón de situaciones, amados hermanos, que nos llevan nosotros muchas veces a actuar en injusticia delante del Señor y a actuar en contra de lo que realmente somos nosotros. Eso tenemos que ver, amados, que ahora la iglesia está puesta para manifestar su justicia. ¿Cuántos lo creen, amados? Nos ponemos todos contentos y nos alegramos. Él me ha hecho justo, santo y perfecto. Esa posición no la puedo cambiar, Él me la dio a mí. Pero una cosa diferente, amado, es que Él no haya hecho justicia de Dios. Así, en 2 Corintios, mire, se lo leo, en el capítulo 2, versículo 21, dice así, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Así que, ¿qué somos nosotros, amados? Justicia de Dios. No somos aquellos que se le dio justicia porque cometió un error. Somos la justicia de Dios. Y como tales, ¿cuál tiene que ser nuestra vida hacia los demás? Una vida de justicia. Una conducta de justicia. Dios nos habló hace poquito que aquel que es justo, en el que es justo, nadie encuentra tropiezo. Solamente los malos. Cristo para los malos era una piedra de tropiezo, pero para muchos era roca de bendición el Señor. Ahora, si nosotros nos manifestamos y vivimos en justicia y hablamos en justicia, ¿nos vamos a hacer bendición a todos los hermanos? ¿Nos va a florecer donde estemos? ¿Será que sí? Yo lo creo que es así, amado.
Por eso yo pensaba en estas cosas y me maravillaba que Él me haya hecho a mí justicia de Dios. Él que no era pecado, Dios lo hizo pecado. Es tremendo pensar que Él era justo allá en la integridad de su justicia. Y Él no escatimó ser justo y tener su santidad ahí arriba, sino que se vistió de hombre. Y se entregó y murió en la muerte más degradante, que es la muerte de cruz. Y Dios a Él, no habiendo hecho nada malo, a Él Dios lo hizo pecado. ¿Y sabe para qué? Para que nosotros que hicimos un montón de cosas malas, fuésemos hechos justicia de Dios. Es tremendo pensar que nosotros podemos hacer lo mismo con los demás. Eso es lo que tenemos que pensar, que nosotros somos aquellos que pueden imitar al Señor en todas las cosas. Si Él no le importó mi condición y a pesar de cómo yo era, muerto en delito y en pecado, Él me amó y manifestó su justicia al punto que me cambió de posición. Dejé de ser un pecador y soy un justo por su justicia. Y a Él no le importó quién era yo o qué había hecho, sino que a Él le importó manifestar aquello para la cual fue enviado, la justicia. Ahora, ¿nosotros para qué fuimos enviados? ¿Por qué nacimos de nuevo? ¿No nos llamamos justos? Somos justos, eso es indiscutible. Ahora, ese nombre, ¿para qué cree que Dios nos lo ha dado? Para que lo mostremos, lo manifestemos, se vea lo demás. No que hablamos que somos justos, sino que mostramos que somos justos. Y en eso yo me maravillaba estos días, porque siendo un hombre vendido al pecado, dice la Biblia, lleno de debilidades, y Dios por su amor y por su gracia, por su elección, nos hizo a nosotros justicia de Dios en Cristo. Amén, amado. Amén. Le leo un pasaje más, 1 Corintios 1:30. Dice así: más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Mire todas las cosas que Él nos ha hecho a nosotros. Ahora, todas esas cosas son las que en el mundo escasean, las que no hay. Nosotros miramos en la familia, en el hogar, en el matrimonio. Sin Dios, todas estas cosas escasean. Inclusive aún en la familia cristiana, a veces por dejarnos llevar por lo que pensamos, por lo que sentimos, por lo que vemos, no se ve esta justicia. Pero llega la hora, llega el tiempo, amado, donde los verdaderos, como Jesús le dijo a la samaritana, la hora viene y la hora es donde los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y no hay mejor adoración para Dios que nosotros vivamos en esa vida de justicia que Él nos ha imputado a todos nosotros. No hay mejor forma de adorarle al Señor, porque fuimos hechos para alabanza de la gloria de su gracia. Y la única forma gloriosa que el hombre va a ver quiénes somos nosotros es con las acciones de justicia. Entonces piense y deténgase. Cada vez que usted va a decir o hacer algo, lo que voy a hacer o voy a decir, ¿tiene que ver con la justicia? Y después dígame si lo hace o no. Después piense si lo va a hacer o no. En el hogar, en el matrimonio, con sus hijos, en el trabajo, en la calle. Por eso nosotros tenemos que ser tardos para hablar y más rápido para oír lo que Dios nos habla. Porque si no nos encontramos desatentos, no escuchar la voz de Dios, y cualquier cosa que sucede nos hace enojar, nos hace sacar de quicio, nos saca de la justicia. Nosotros hablamos, recién les comentaba de una persona que me decía que no congregaba porque no tenía tiempo. Ahora, ¿para Dios es justo que el justo se congregue? Porque Dios no aprueba que el justo no se congregue, ¿verdad? Dios no lo aprueba de ninguna manera. Entonces a veces tenemos situaciones y nos pasan situaciones y lo primero que pensamos, no voy al culto. Pero somos justos y es indiscutible. Pero ¿por qué Dios presenta esas situaciones? Para que mostremos en dónde estamos parados en realidad. ¿Quién es la roca de nuestra justicia? ¿En quién estamos confiando? ¿En el Señor o en mí? Luego cuando confiamos en nosotros y nos porfiamos, terminamos nosotros tirados por tierra, porque el Señor nos humilla y nos lleva hasta el fondo, porque Él no quiere que confiemos en nosotros, sino en Él. Amén, amado del Señor. ¿Se entiende? Yo siempre le digo a los hermanos del grupo, no debemos ir nosotros del culto, sí poder entender lo que Dios me está diciendo. Porque lo que Dios me está diciendo está marcando un camino, un rumbo, una forma. Es algo que Dios me da para mañana o instante, cuando termine el culto, poder yo manifestar.
porque eso me va a llevar a esa preciosa manifestación gloriosa de la vida del Señor. Sin el consejo de la palabra de Dios, sin su dirección, jamás yo podría mostrar, no sabría yo qué Dios quiere de mí. Pero gracias al Señor que desde este lugar Dios nunca nos ha dejado sin hablarnos. Siempre hubo consejo, siempre hubo palabra del Señor. Dios siempre envió su consejo, siempre. Nunca nos dejó a nosotros como hijos huérfanos, de ninguna manera. A veces la palabra del Señor es fuerte, nos exhorta, nos corrige, nos moldea. Produce un poco de dolor a veces la palabra del Señor, pero es buena, es útil, la necesitamos. Yo le puedo decir que yo de eso sé mucho, de escuchar la voz del Señor y que a veces me produzca dolor. Porque sé que estoy haciendo las cosas mal. Sé que tengo que corregir y dentro mío hay una lucha, pero Señor, y aquel y lo otro. Pero no, vos tenés que hacer lo que yo te digo. Amén, amado. Precioso es poder pensar. Precioso es poder meditar y pensar en su palabra, amado. Miren, primera de Juan, el capítulo 3, versículo 10, dice así. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Ve que la justicia está impuesta en todos lados? Así que amar a nuestro hermano es hacer justicia. Ahora fíjese dentro de usted. ¿Ama a su hermano? Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso, amado. Porque eso es justo delante de Dios. Y eso es una vida de justicia. Podemos renegar, podemos enojarnos por las equivocaciones de nuestro hermano, pero el justo, ¿qué hace? Lo que Dios dice. Dios lo manda a que manifieste justicia y Él lo hace sin pensarlo. Él es un servidor de Cristo. Son tiempos difíciles en el mundo donde todas estas cosas no existen, amados hermanos. Tienen que salir de nosotros, de la iglesia. La iglesia es la portadora del bien, la portadora de la justicia. No hay en ningún lado. El mundo busca justicia con sus propios medios y vemos el desastre que hacen. Cómo menosprecian, cómo destruyen, cómo derriban. Las cosas malas que hacen en honor de la justicia. Sin embargo, la iglesia está puesta para que la justicia de Cristo se manifieste a todo hombre en la tierra. Y aquellos que nos vean, no haga falta que le digamos nada, amado. Ellos van a ver a la iglesia manifestada en todo su esplendor, en acciones comunes y sencillas. Para nosotros podemos decir que son comunes y sencillas porque hemos sido capacitados. Por eso significa la justicia impartida. Es la capacidad que Dios nos da a todos nosotros para poder vivir esa vida de justicia. Justicia, la de Dios nos perdonó, pero podemos hacer lo que queramos, ¿verdad? Él nos perdonó en su justicia, nos justificó. ¿Cuánto hay, amado? Afuera, justificados por Dios, pero viviendo su vida como quieren. Pero otra cosa muy diferente que nosotros hagamos participantes en nuestra vida, esta justicia impartida para que se pueda ver a los demás, para que se pueda repartir a otro. Porque si no, ¿cuál es el sentido de la iglesia en la tierra? Amén, amado Señor. Entonces les dejo esta breve meditación. El patrón me dijo, lo que tengas. No me voy a pasar, voy a hablar de lo que el Señor me dio. Y espero que sea de bendición para usted y esto lo haga pensar. Cuando se levante en la mañana, piense, medite, dele gracias al Señor y piense, Señor, que en mi vida se muestre su justicia. En cosas sencillas, en cosas comunes. Empecemos de a poquito, no seamos golosos, de a poquito, empecemos con cosas sencillas. Amén, amado del Señor. Así que espero que les haya sido de bendición lo que el Señor me concedió y bueno, que el Señor siga bendiciéndole a continuación y que el Señor los bendiga a cada uno, amado. Gloria a Dios, amén, amén. Es muy hermoso lo que dice el libro de Isaías 61:11, cuando dice que hará brotar la justicia. Escuche bien, hará brotar la justicia
y alabanza delante de todas las naciones. La justicia imputada no se ve, esa no se ve, porque la recibimos mediante la fe, que es la justicia que fue hecha por el Señor. Es decir, imputar es atribuir a alguien algo, la justicia. Y atribuir significa considerar a una persona como el autor de esa justicia. Entonces, la justicia de Cristo, que a nosotros nos fue imputada, que se vio en los tiempos de Jesús, la justicia vista a los ojos de todos los hombres, pero hace ya más de 2000 años. Ellos lo vieron. Pero esa justicia de Cristo, que ahora nos es imputada a nosotros, no se ve, se recibe por la fe. Lo que se ve es la justicia, no la imputada, la justicia impartida. Impartir significa comunicar un conocimiento. Entonces, nosotros recibimos la justicia de Cristo que no se ve, que el mundo no la puede ver, nosotros la oímos, la recibimos mediante la fe, nos apoderamos de ella y somos lo que Dios dice que somos. La justicia imputada. Pero la impartida es el conocimiento que Dios nos da de la forma de vida como nosotros tenemos que vivir. Ahora, Isaías dice que hará brotar justicia y alabanza. ¿De dónde va a ser brotar? De una tierra. ¿Cuál es la tierra de donde va a brotar esa justicia delante de todas las naciones, que las naciones la van a ver? ¿De dónde va a brotar? De esta tierra, de esa tierra, Dios va a hacer brotar la justicia mediante el conocimiento de su palabra, y las acciones justas de los santos será la vestimenta de la esposa. Así que la justicia no imputada, sino atribuida, es el conocimiento que viene, y nosotros vamos separándonos de lo malo, escuchando lo que el Espíritu nos habla, obedeciendo. Entonces esa justicia atribuida nos vamos limpiando. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios nos va limpiando, nos va purificando, es decir, nos va santificando. Nos hizo entrar por el camino de la santificación, y mediante la justicia de Dios, entonces hace ese brote, brota en nosotros, no solamente la justicia, sino alabanza, porque tenemos ganas de cantar, tenemos ganas de alabar. Cuando se camina la justicia de Dios, tiene ganas de glorificar a Dios, de dar gloria, honra, alabanza, un corazón agradecido a Dios. Gracias por esto, gracias por lo otro, gracias, a causa de su seguridad que le da la justicia de Dios. ¿Usted está seguro? ¿Está seguro? ¿Dónde está parado? En la justicia de Dios. He sido justificado por la justicia imputada, pero ahora, mediante la justicia impartida, voy en el camino de la perfección, el camino de la santificación. Por eso la Biblia dice: téngannos los hombres como administradores de la palabra del Señor. Es decir, nos tienen que tener como hombres rectos, justos, que hacen justicia, que pertenecen al reino de Dios, al reino del Señor. Así que va a hacer brotar de nosotros una justicia que los hombres van a ver. Sí, los hombres van a ver esta justicia, porque hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. La imputada no se ve, pero la atribuida, la que Dios nos imparte, esa es visible a los ojos de los hombres. Y van a ver a la iglesia, a los hombres, que van a andar de una manera gloriosa en el reino justo de Dios, caminando como ángeles sobre la tierra. Los mirarán y se asombrarán. ¿Son hombres o son ángeles? No, son hombres y son hijos e hijas de Dios. Aman a Dios y viven en el reino de justicia del Señor. Así que, mis amados hermanos, no desmayemos.
Nuestra vida todavía no hemos llegado a ser lo que tenemos que ser. Pero ¿sabe qué? Vamos camino a la perfección. Confiemos en Dios. Oigamos lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia y sigamos adelante a la perfección. Amén, hermano. Nos ponemos de pie y vamos a orar.